Hay momentos en la historia de un país que quedan marcados a fuego en la memoria colectiva. Instantes donde el deporte deja de ser un simple juego o una competencia física para convertirse en un sentimiento puro que paraliza a millones de personas. Lo que ocurrió en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México no fue una recepción deportiva común y corriente. Fue una explosión de llanto, de orgullo reprimido durante décadas y de una emoción tan aplastante que hasta los periodistas más experimentados tuvieron que tragar saliva para no quebrarse frente a los micrófonos. Un joven de apenas 20 años, con la sencillez dibujada en el rostro y la mirada todavía incrédula ante el caos que lo rodeaba, cruzaba las puertas de llegadas internacionales. Llevaba en la mano una pequeña maleta, pero sobre sus hombros cargaba algo infinitamente más pesado y valioso, el peso de un hito que jamás nadie en la historia de México había logrado alcanzar en las carreteras del Tour de Francia. El vestíbulo del aeropuerto no era un lugar de tránsito, se había transformado en un templo de euforia. Miles de personas apretujadas contra las vallas de seguridad agitaban banderas tricolores con una fuerza descomunal. Los grupos de mariachis intentaban afinar sus instrumentos entre el estruendo de los cánticos que retumbaban en las paredes de concreto. Niños subidos en los hombros de sus padres portaban pancartas hechas a mano con mensajes que decían «Gracias Isaac», «Orgullo mexicano» y «El torito nos devolvió la fe». Cuando el muchacho de Ensenada dio el primer paso hacia la multitud, el ruido fue sordo, pero lo que vino después fue el silencio cómplice de las lágrimas. Hombres mayores, de esos que crecieron viendo el boxeo de los años 80 o sufriendo con las desilusiones del fútbol en los mundiales, se limpiaban el rostro sin disimulo. Madres de familia abrazaban a sus hijos mientras señalaban al recién llegado. No se trataba solo de celebrar una buena actuación o un trofeo más para la vitrina. México estaba llorando de verdadera emoción porque Isaac del Toro había hecho lo que parecía reservado únicamente para las superpotencias europeas o los colosos sudamericanos, plantar la bandera mexicana en el podio de la prueba reina del ciclismo mundial. Pero ¿cómo fue que llegamos a este punto? ¿Cómo un deporte que en México solía ser relegado a los titulares secundarios, a las transmisiones de madrugada y al olvido institucional, logró encender una chispa tan voraz en el corazón de todo un país? Para comprender la magnitud de este llanto colectivo, hay que entender primero el terreno árido del cual emergió esta historia. En México, ser ciclista de ruta siempre ha sido una carrera contra la corriente. Los caminos son duros, el tráfico no perdona, los patrocinios son escasos y la estructura del profesionalismo es casi inexistente. Quien decide dedicarse a la bicicleta en estas tierras sabe de antemano que el camino estará lleno de puertas cerradas, de promesas rotas y de un aislamiento casi total respecto al circuito de la élite europea. Por décadas, el ciclismo mexicano fue un territorio de sacrificios silenciosos, de valientes que intentaron cruzar el Atlántico, pero que terminaron aplastados por la falta de apoyo y la despiadada maquinaria del pelotón internacional. Por eso, cuando Isaac del Toro apareció en el mapa internacional, la actitud inicial de muchos fue de un cauteloso escepticismo. Es un buen talento, decían los expertos. Tiene futuro, pero el Tour de Francia son palabras mayores. Y tenían razón en dudar, porque el Tour de Francia no es simplemente una carrera de 3 semanas, es la prueba de resistencia humana más desgarradora y exigente del planeta. 21 días de batalla continua sobre el asfalto, enfrentando temperaturas extremas, vientos de costado que despedazan el pelotón, descensos suicidas a más de 90 kilómetros por hora y subidas a los Alpes y los Pirineos que parecen no tener fin. Rendir en el Tour requiere una combinación casi milagrosa de genética prodigiosa, preparación científica de vanguardia, una inteligencia táctica privilegiada y, por encima de todo, una mente blindada contra el dolor físico. Pensar que un chico mexicano, formado en los caminos de Baja California y madurado a marchas forzadas en los equipos de desarrollo, pudiera no solo terminar el Tour, sino pelear de tú a tú con los monstruos sagrados del World Tour, sonaba una fantasía utópica. Sin embargo, desde la primera semana de competencia en territorio francés, Isaac comenzó a escribir un guión completamente diferente. Mientras los favoritos se estudiaban con celo y las grandes escuadras imponían ritmos infernales para desgastar a los rivales, el joven de la zanja de Ensenada se mantenía agazapado, sereno, mostrando una solvencia que descolocaba a los directores deportivos europeos.
No se dejaba intimidar por los nombres de los campeones consagrados ni por la presión asfixiante de los medios internacionales. A medida que la carrera se adentraba en la alta montaña, donde los hombres verdaderos se separan de los nombres famosos, el fenómeno explotó. En cada etapa de montaña, los televisores en las casas de México, en los restaurantes, en las oficinas y hasta en los teléfonos móviles de la gente en el transporte público comenzaron a sintonizar la transmisión del Tour. Gente que en su vida había escuchado términos como pelotón, gregario, pájaro o categoría especial, de pronto aprendió a sufrir con cada pedalada de Isaac. El país entero empezó a desvelarse. Las mañanas mexicanas se transformaron en un ritual colectivo donde el ritmo cardíaco de millones de personas dependía de los vatios de potencia que un muchacho de 20 años generaba en las rampas más empinadas de Europa. Cuando Isaac sufría en las subidas, el país contenía la respiración. Cuando atacaba con esa valentía descarada que lo caracteriza, las salas de estar explotaban en gritos de júbilo. Y cuando finalmente el Tour llegó a su conclusión y el resultado histórico se consumó, la represalia de la emoción fue inevitable. No era solo la victoria de un ciclista, era la victoria de un pueblo que se vio reflejado en la tenacidad, la humildad y el coraje de un joven que nunca agachó la cabeza ante la adversidad. Por eso, al verlo caminar por ese pasillo del aeropuerto, con los ojos vidriosos y la mano sobre el pecho agradeciendo a la multitud, México no pudo contener las lágrimas. Se estaba celebrando el nacimiento de una leyenda, pero también el cierre de una larga época de sequía y olvido en el ciclismo nacional. Cuando un reportero logró abrirse paso entre la multitud y le acercó el micrófono, Isaac se detuvo por un segundo. El estruendo disminuyó un poco, como si todos quisieran escuchar la voz del héroe. El chico miró a su alrededor, vio a los ancianos llorando, a los niños gritando su nombre, y con un hilo de voz cargado de una emoción sincera, dijo: «No saben lo que significa para mí ver esto. Corrí cada kilómetro pensando en ustedes, pensando en que en México también podemos ser los mejores del mundo». Aquellas palabras terminaron de romper el ambiente. El llanto fue generalizado, pero la verdadera pregunta que quedaba flotando tanto en el aire era: ¿cuál fue el precio real que tuvo que pagar Isaac para llegar a ese podio? ¿Qué batallas invisibles, qué caídas silenciosas y qué momentos de pura soledad tuvo que atravesar las carreteras de Francia para hacer llorar de orgullo a toda una nación? Para entender por qué el rostro de Isaac del Toro se conmocionó al ver a su pueblo llorar en el aeropuerto, hay que adentrarse en los días oscuros del Tour de Francia, esos momentos que las cámaras de televisión no siempre muestran y que quedan guardados en el archivo secreto del dolor de un ciclista. El Tour de Francia es una máquina imparable de triturar sueños. Desde la primera semana, el ritmo en el pelotón fue tan violento que no había espacio para un solo segundo de distracción. A más de 50 kilómetros por hora en terreno llano, los ros de manillar, los empujones a alta velocidad y el pánico constante a las caídas masivas llenaban el ambiente de una tensión tóxica. Isaac, siendo uno de los corredores más jóvenes del pelotón World Tour, tuvo que aprender a la fuerza a defender su espacio frente a veteranos que no dudan en intimidar a los novatos. Pero la verdadera prueba del fuego no estuvo en la velocidad del plano, sino en el momento en que la carrera se internó en la alta montaña. Los Alpes franceses recibieron a los corredores con un clima inclemente, un calor asfixiante en las partes bajas de los valles que rápidamente se convertía en lluvias heladas y niebla espesa a medida que se ascendía a más de 2000 metros de altitud. Fue la 14ª etapa en el corazón de las cumbres alpinas, donde Isaac vivió su hora más oscura, a mitad de un ascenso de categoría especial, con rampas que superaban el 12% de inclinación. Una falla en su ritmo de hidratación le provocó un colapso físico repentino. En el argot del ciclismo lo llaman la pájara, ese instante dramático en el que las reservas de glucógeno del cuerpo se agotan por completo, las piernas se vuelven de plomo, la vista se nubla y el cerebro envía la señal desesperada de detenerse. En cuestión de metros, el grupo de los favoritos comenzó a distanciarse. Los directores deportivos desde los coches de equipo le gritaban por el pinganillo que no cediera, que apretara los dientes, pero el cuerpo de Isaac simplemente no respondía. Veía cómo las luces rojas de las motos de carrera se alejaban entre la niebla. Estaba completamente solo, pedaleando a ciegas en medio del sufrimiento más absoluto, rodeado por miles de aficionados franceses que gritaban a los lados de la carretera en idiomas que no entendía.
En ese instante de soledad extrema, cuando el dolor físico es tan agudo que raya en la tortura y cada metro parece una montaña insuperable, la tentación de poner pie a tierra es gigantesca. Decenas de ciclistas abandonan el Tour cada año en situaciones similares. Se suben al coche de la escuadra, se envuelven en una manta y dejan que el sueño termine. Nadie los juzga, porque el límite humano tiene una frontera muy clara. Sin embargo, en el fondo de la mente de Isaac no había espacio para la rendición. Masticó el dolor, bajó 2 piñones para encontrar un ritmo que sus piernas maltrechas pudieran soportar y comenzó una persecución agónica e individual contra el reloj y contra su propio cuerpo. No pensaba en el podio, no pensaba en los tiempos de la clasificación general, solo pensaba en la bandera de México que llevaba grabada en el pecho y en el sacrificio de su familia que lo había visto partir años atrás desde Ensenada. Fueron 40 minutos de infierno personal, con el rostro desencajado por el esfuerzo, la boca abierta buscando desesperadamente oxígeno y el sudor mezclado con la lluvia fría. Isaac logró salvar el día. Limitó los daños, cruzó la meta completamente exhausto y cayó sobre el manillar de su bicicleta, sin poder articular una sola palabra durante casi una hora. Los médicos del equipo tuvieron que atenderlo de urgencia para evitar una deshidratación severa. Esa noche, en la habitación del hotel, mientras el fisioterapeuta intentaba recuperar los músculos destrozados de sus piernas, Isaac no pudo contener las lágrimas. El cansancio acumulado, la distancia de su hogar y la responsabilidad gigante que sentía sobre sus hombros colapsaron en un llanto silencioso en la oscuridad de la noche. Era el precio real de estar rozando la gloria. Al día siguiente, cuando muchos analistas en las cadenas internacionales especulaban que el joven mexicano se desplomaría en la clasificación general debido al desgaste sufrido, Isaac sorprendió a propios y extraños. Salió a la línea de salida con el rostro sereno, la mirada fija en la carretera y una determinación renovada. La tormenta física había pasado, pero la verdadera batalla táctica en los Pirineos estaba a punto de comenzar. Los rivales creían que el torito estaba herido y vulnerado. No sabían que lo que había ocurrido en los Alpes no lo había debilitado, sino que había despertado la versión más peligrosa y calculadora del joven mexicano. Con la llegada de la tercera y última semana del Tour de Francia, el agotamiento ya no era una sensación individual, era una plaga que pesaba sobre cada uno de los corredores del pelotón. Tras la agónica jornada en los Alpes, los equipos rivales asumieron que Isaac del Toro pagaría el precio del novato. Creían que el desgaste acumulado y a falta de experiencia en competencias de 21 días terminarían por quebrarlo en las empinadas y traicioneras carreteras de los Pirineos. Pero se equivocaron profundamente. El torito no solo se había recuperado físicamente gracias a una fortaleza biológica asombrosa, sino que mentalmente había cruzado un umbral. El miedo a fallar había desaparecido. Las etapas pirenaicas son famosas por sus rampas irregulares, sus pasos estrechos y un asfalto rugoso que parece frenar las ruedas a cada metro. En el Tourmalet y el Aubisque, cumbres donde se han escrito algunas de las páginas más épicas y trágicas de la historia del deporte, las grandes escuadras impusieron un ritmo de exterminio. Los coches de equipo se quedaban atrás uno a uno cargados de corredores descolgados. El grupo de cabeza se redujo a una decena de hombres, los elegidos, la élite absoluta del ciclismo mundial. Allí, codo a codo con los campeones consolidados, la figura de Isaac destacaba con luz propia. Ya no se limitaba a defenderse ni a seguir la rueda de los líderes. Mostraba una soltura táctica que desconcertaba a los directores deportivos europeos desde las radios de carrera. Cuando los favoritos intentaban cambiar el ritmo para ponerlo a prueba, el mexicano respondía con una calma pasmosa, sin levantarse del sillín, manteniendo un pedaleo fluido y constante que desgastaba el ánimo de sus perseguidores. Fue en la etapa reina de los Pirineos donde Isaac lanzó una advertencia definitiva al mundo. A falta de 10 kilómetros para la cima de un puerto de categoría especial, mientras el grupo principal marchaba sumido en un silencio tenso, el joven de Ensenada miró fijamente a los ojos de la figura dominante de la carrera. Sin pedir permiso a la jerarquía del pelotón, Isaac cambió de ritmo con una aceleración brutal. El ataque que cayó como un jarro de agua helada. Nadie esperaba que el novato latinoamericano tuviera el descaro de atacar en la montaña sagrada del Tour de Francia. Durante varios kilómetros, Isaac cabalgó en solitario abriendo una brecha que puso a temblar los puestos del podio en la clasificación general.
Su figura pedaleando con fuerza entre la multitud de aficionados que abría paso a su alrededor se convirtió al instante en la imagen de la jornada para la televisión internacional. Aunque la ventaja fue neutralizada cerca de la cima por la alianza de los equipos rivales que tuvieron que unir fuerzas para darle caza, el daño psicológico estaba hecho. Los narradores internacionales pasaron de considerarlo una sorpresa simpática a calificarlo como una amenaza real para el dominio europeo en las grandes vueltas. En las conferencias de prensa al final de la jornada, los propios líderes de la carrera admitieron, con asombro, la capacidad de resistencia y la agresividad del joven mexicano. Mientras tanto, en México, la fiebre por el ciclismo alcanzaba niveles nunca antes vistos. Las ventas de bicicletas se dispararon, las conversaciones en las calles giraban en torno a los tiempos de las etapas y la imagen de Isaac vestida con los colores del UE Team Emirates ocupaba las portadas de los diarios más importantes. Todo un país empujaba en la distancia, consciente de que se estaba viviendo un momento histórico irrepetible. Pero la batalla aún no había terminado. Faltaba el tramo final hacia los Campos Elíseos de París y la decisiva prueba contra el reloj que definiría si la hazaña se sellaba con letras de oro o si el destino guardaba un último y amargo giro en el guión. El Tour de Francia no perdona los errores de cálculo ni concede treguas por simpatía. Tras la devastadora batalla en las cumbres de los Pirineos, el destino de la clasificación general no se decidiría en un puerto de montaña ni en un sprint masivo, sino en la prueba más despiadada y solitaria del ciclismo profesional, la contrarreloj individual. Llamada con justicia la prueba de la verdad, la contrarreloj elimina cualquier factor de suerte o ayuda táctica de los compañeros de equipo. Es simplemente el ciclista, su bicicleta aerodinámica, el reloj corriendo implacable y una batalla feroz contra el dolor muscular y la resistencia del aire. Para Isaac del Toro, esa etapa no era una prueba más, era el obstáculo final que se interponía entre el sueño de todo un país y la realidad del podio histórico. La tensión en la rampa de salida era casi palpable. Los especialistas puros en la disciplina ya